¿Cuál es el sentido de la vida? Estamos vivos por alguna razón. ¿La vida tiene algún propósito? Dame de tu vida y de tu tiempo. Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento. A veces pensaba que buscarle un sentido a la vida era una pérdida de tiempo. Tal vez lo mejor era simplemente disfrutarla y olvidarse de lo demás. Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento. Los humanos son complicados. Hacen cosas que los perros no entendemos, como irse. Ethan y yo debíamos permanecer juntos, pero si Ethan no estaba, ¿qué razón tenía yo de estar ahí? El tiempo parecía ir más lento ahora, y eso estaba bien, porque yo ya no tenía ganas de correr. Estaba cansado todo el tiempo. Ya no tenía ganas de jugar. Solo sentirá un piquete en el cuello. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Hoy quiero que reflexionemos sobre una obra que va más allá del amor de las mascotas. Hablo de la película La razón de estar contigo. ¿Alguna vez se han preguntado si los lazos que construimos con otros seres tienen un propósito predeterminado? Esta película nos plantea que la vida no es una serie de eventos al azar, sino un tejido perfecto de conexiones emocionales. Hoy analizaremos de forma muy directa por qué esta historia toca la fibra más íntima de nuestra sociedad, el punto central, el propósito como un concepto vivo. El punto central de la historia es que el propósito de la vida no es una tarea fija, sino nuestra capacidad de amar, adaptarnos y sanar el aislamiento humano, a través de las reencarnaciones del animal. A través de la reencarnación del alma del perro protagonista. La narrativa sostiene un mensaje sobre tres pilares fundamentales. En cada vida del perro, aprende a jugar con ellos, a proteger y continuo a dar soporte contra la soledad. El propósito cambia según el que el humano necesite. La resiliencia mutua. El crimen ocurre cuando el perro regresa con Ethan, su primer dueño, ahora un adulto deprimido. El animal usa la sabiduría de toda su vida para salvarlo de su propio aislamiento. La inmortalidad del amor nos demuestra que la muerte de un compañero es dolorosa, pero el amor incondicional y las lecciones aprendidas se quedan con nosotros. La razón de estar contigo. El título resume el texto del film. Es un pacto de salvación mutua. El humano cuida el cuerpo del animal, pero el animal rescata el alma del humano. Sin embargo, este título plantea tres enigmas fascinantes que capturan al espectador. El enigma de la identidad. ¿Quiénes somos? Tú y yo. Rompe la lógica, el ser el perro y no un humano. Quien declaró esta devoción mística, el enigma de la causa, borra la idea de que traer una mascota es casualidad. Sugiere que hay un destino superior detrás de ese encuentro. El enigma de la pérdida. ¿Cómo cumplir una promesa si la vida se acaba? La reencarnación. En otros hogares, el perro demuestra que el amor no se divide, sino que acumula madurez para finalmente rescatar a su dueño original. Hablemos un poco sobre las realidades sociales y valores que se ven en la película La razón de estar contigo. La película no es un cuento de hadas, retrata realidades sociales muy crudas y actuales. La disfunción familiar y el alcoholismo a través del padre de Ethan, la epidemia de la sociedad y la sociedad moderna, visible en personajes como Carlos y Maya. El abandono animal frente al valor incalculable de los perros de servicio. Frente a esta realidad, la obra plasma valores esenciales mediante escenas sumamente conmovedoras. La lealtad de Bailey, el no apartarse de un Ethan deprimido tras el incendio de su casa, el sacrificio de la perra policía, Hailey,
al recibir una bala por salvar a su guía. El perdón de un Ethan envejecido que gracias a la insistencia de Buddy soltar la amargura del pasado. En conclusión, la empatía incondicional. Para cerrar, hablemos de la empatía, definida por expertos como la capacidad de sintonizar con sentir ajeno. El perro protagonista es el máximo exponente de este valor. Cuando Ethan se cierra en su amargura, los humanos se alejan, pero Bailey se queda a sus pies. Él no entiende de fracaso universitario, pero entiende que el alma de su dueño está rota. Su empatía es pura e incondicional. Presento, mi nombre es Yuri Pérez. Hoy le vamos a hablar sobre un resumen sobre la película de Migración Terrestre Contigo. El nombre del personaje es Ersha Montgomery y elegí el tema sobre explique qué es la resiliencia y ejemplifique la misma con la escena de la película. Bueno, sufrí un impacto doloroso en la vida no significa quedar roto para siempre, como bien define Cirunin en el 2002. La resiliencia es la arte de navegar en los torrentes, en la capacidad de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. P.15. La resiliencia se puede reflejar en el joven Ersha, que es un atleta estrella con una beca universitaria. Asegurada gracias al fútbol americano. Sin embargo, un incendio provocado en su casa destruye su hogar y la causa de una lesión grave en la pierna, rompiendo su sueño deportivo completamente y para siempre, caído en una profunda depresión y amargura, y aleja a su gran amor, a Anna. Ersha pasa por décadas viviendo de forma solitaria, resentida y aislada. En la granja de sus abuelos, la resiliencia en él no está muerta, sino dormida hacia el final de la película. Cuando el perro ahora recomendó, Bunny regresa a buscarlo. Ersha se abre de nuevo al amor y a la felicidad. Logra perdonar su pasado, reconectarse con Anna en su etapa adulta y construir su vida emocional. Demuestra que nunca es tarde para sanar y volver a empezar. Hablaremos sobre qué significa tener metas en la vida y en qué escena de la película se refleja. Lastimisma, como explicar Bandura en 1997. Bueno, el personaje se llama Bailey. En 1997 la meta proporciona la dirección y los
incentivos para la acción, permitiendo a las personas ejercer control sobre su propia motivación y guiar sus vidas hacia los sobre su propia motivación y guía su vida hacia los resultados deseados. De P. de 134. Tener metas en la vida significa encontrar rumbo, una para que no levantemos cada mañana. No se trata de solo cumplir valores, deseos y propósitos que guían nuestras acciones. Las metas nos dan enfoque, nos ayuda a priorizar nuestras energías, sobre todo lo otorgar significado y nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. La escena al principio de la película del cachorro se siente confundido por la extraña mente de los humanos, como trabajar o preocupación por el dinero, pero cuando se convierte en Bailey y conoce a Elsa, su meta se vuelve clara y específica. Hace feliz a su niño y cuidarlo, y en el reflejo de la meta, esta meta no es posesiva. Cuando Elsa está triste, el perro busca jugar. Cuando Elsa está en peligro, el perro actúa, y al final de la película descubrimos que su meta trascendió a la muerte, recalmó una y otra vez hasta que logró volver a la granja para salvar a Elsa de su soledad. Nos enseña que una verdadera meta de paciencia y recesivamente infinita. Hola a todos, mi nombre es Naxari Panza y hoy les comparto este análisis sobre la película La razón de estar contigo. En este espacio vamos a profundizar en cómo la narrativa, el diálogo interno y la empatía moldean este mensaje de la obra, apoyándonos en referentes de la obra, de la comunicación y del cine. Sin más preámbulo, comencemos. Para comenzar, la relevancia del diálogo en la obra, se observa que este trasciende de la mera función informativa, según Roger Mackie, 1997. En su tratado sobre la estructura del guión, el diálogo en el cine no debe limitarse a una conversación cotidiana, sino que debe actuar como la herramienta principal que revela la naturaleza profunda del personaje y articula la premisa del relato. En la película, esto se materializa mediante la voz de Off y el monólogo interno del protagonista canino Bailey. Según la teoría de la narrativa cinematográfica, este recurso permite que la audiencia acceda a la psique del animal, transformando una serie de eventos cotidianos en un viaje filosófico sobre la existencia humana. Asimismo, las interacciones unilaterales con su tutor, Ethan, el diálogo actúa como un contraste entre la complejidad del mundo humano y la sencillez afectiva del animal, confirmando que la comunicación es, en esencia, un acto de presencia. Al analizar las acciones del personaje principal, destaca su decisión constante de priorizar el bienestar de Ethan por encima de sus propios instintos de supervivencia. Para fundamentar esta conducta desde la ciencia del comportamiento, se recurre a Frank Darwin en 2008, quien sostiene en sus estudios sobre empatía animal que los animales poseen capacidades cognitivas para detectar el estado emocional de otro individuo y ajustar su conducta para aliviar el sufrimiento ajeno. Según Darwin,
La acción de Bailey no constituye una simple coincidencia, sino una respuesta de empatía altruista adaptativa. Esta motivación se conecta de forma directa con el tema central de la película, la búsqueda del propósito existencial a través del servicio y el amor incondicional. El sacrificio del protagonista valida la premisa de que el sentido de la vida se alcanza plenamente cuando se vive en función del bienestar del ser amado. Por otro lado, la narrativa expone serios problemas de interacción en el núcleo familiar humano. Según Paul Watzlawick y sus colaboradores en 1967, la comunicación descalificadora ocurre cuando los mensajes son incongruentes o cuando se niega la realidad del interlocutor. Esto se evidencia en la relación entre Ethan y su padre, donde la presión económica y personal lleva al padre a utilizar el silencio, la evasión y la irritabilidad, bloqueando el contenido emocional y generando una constante escalada de conflictos. Para corregir estas barreras comunicativas, se proponen soluciones basadas en 3 marcos teóricos. La primera, según el modelo de comunicación asertiva de Alberti y Emmons, 2008, los personajes deben transitar hacia la expresión clara y directa de sus emociones, eliminando tanto la agresividad como el silencio pasivo. 2. Según Carl Rogers, en 1961, es indispensable aplicar una escucha activa y libre de juicios que valide el sentir del interlocutor, lo cual habría permitido a Ethan y a su padre construir un espacio de diálogo seguro. Y finalmente, según Watzlawick, 1967, se requiere la implementación de la metacomunicación, es decir, el acto de hablar sobre la propia comunicación para identificar y erradicar los patrones evasivos que deterioran el vínculo familiar. Mi nombre es Yotzimar Soto. A lo largo de las intervenciones de mis compañeras hemos explorado cómo este film aborda los lazos afectivos, el duelo y los valores. En esta última fase de nuestra presentación profundizaré en los aspectos más complejos de las relaciones humanas retratadas, el modelo educativo implícito y finalmente las grandes enseñanzas que transforman nuestra visión profesional y humana sobre el bienestar animal. Comenzando evaluando un quiebre ético de la historia a través de Todd, indiscutiblemente el personaje menos agradable del relato. Las acciones de Todd están impulsadas por un resentimiento profundo y una hostilidad irracional. Su punto más crítico ocurre cuando, al ser incapaz de procesar una humillación social, sabotea deliberadamente la estabilidad de Ethan, prendiéndole fuego a su hogar. Un acto que trunca de forma definitiva el futuro universitario y deportivo de nuestro protagonista. Desde una perspectiva psicológica, su conducta se explica a través de la teoría de la frustración-agresión de Dollar y Miller. Esta postula que la agresión es el resultado directo de la interferencia de una meta que el individuo considera valiosa. Todd, al verse frustrado y marginado, despliega una agresión destructiva hacia Ethan, demostrando total carencia de empatía y cómo el resentimiento no gestionado puede derivar en actos criminales. A continuación, analizamos el lenguaje corporal del padre de Ethan, cuya comunicación no verbal refleja con exactitud el deterioro familiar y su propio colapso personal debido al alcoholismo. Basándonos en los estudios de Flora Davis, el hombre transmite mensajes constantemente a través de su gesto. Su mirada es predominantemente evasiva, evitando el contacto visual directo con su familia. Muestra las palmas cerradas o tensas, agarrando con fuerza los objetos, lo que revela un claro ocultamiento emocional y una actitud defensiva. Pasando al plano pedagógico, los realizadores de la película no nos proponen un sistema escolar formal, sino un modelo de aprendizaje vivencial y educación socioemocional basado en la interdependencia entre humanos y animales. Este modelo se sostiene en 3 características. Primero, el aprendizaje a través del cuidado mutuo o altruismo recíproco. Segundo, la pedagogía sobre la resiliencia y la continuidad vital. Y tercero, el perro como un facilitador emocional incondicional. Para dar soporte científico a esto, citamos al etólogo Franz de Waal, quien sostiene que la empatía es una capacidad evolutiva profundamente arraigada que compartimos con otros mamíferos. La película profundiza esta premisa como su principal tesis formativa. La presencia del perro despierta en los seres humanos una empatía instintiva que los modelos educativos racionales o punitivos a menudo no logran activar, educando desde la pura autenticidad.
Como expositora de este equipo, concluyo reafirmando que la autorrealización auténtica no es un destino que se alcanza en soledad, sino un proceso continuo que se enriquece a través del cuidado mutuo y la resiliencia colectiva. Ya analizada la estructura narrativa y comunicativa de la película, es momento de enfocar el análisis en los dos personajes específicos que me corresponde desarrollar en esta oportunidad, Bailey y Ethan. Para dar inicio a este bloque, comenzaremos hablando sobre Bailey y los rasgos que definen su presencia en la historia. Sus características personales destacan por una lealtad inquebrantable, una resiliencia y una intuición única para leer las emociones humanas, adaptándose a diferentes roles en cada reencarnación. Respecto al entorno del que procede, atraviesa diversos escenarios que lo moldean, desde un criadero rústico y el cálido hogar con Ethan, hasta su etapa como perro policía, mascota universitaria y el abandono antes de reencontrar su camino. En cuanto a la imagen de sí mismo, no tiene un ego complejo. Se percibe como un protector y compañero cuya valía depende de hacer felices a los suyos. Asimismo, sobre cómo cree que lo ven los demás, él intuye que para sus tutores es un refugio seguro, un consuelo y un apoyo sin juzgarlos. Entre los problemas que enfrenta, el principal es la confusión sobre su propósito a través de la reencarnación y la impotencia de no comunicarse verbalmente ante el dolor humano. Como aspectos en común con los demás, comparte con Ethan y Hannah el deseo de conectar y superar pérdidas, actuando como el puente emocional entre todos. Y finalmente, la frase que lo define es: si puedo hacerte sonreír, si puedo hacerte que te sientas amado, esa es mi razón de estar contigo. Con esto claro sobre Bailey, pasemos ahora a analizar a Ethan. Ethan, en sus características personales, vemos un contraste claro. En su juventud es un chico noble, atlético y afectuoso, mientras que en su madurez se transforma en un hombre solitario, melancólico y resignado a la rutina en su granja. Sobre el entorno del que procede, viene del hogar inicialmente cálido, que se destruye por el alcoholismo y violencia psicológica de su padre, fracturando su estabilidad. En cuanto a la imagen de sí mismo, pasa de verse con un futuro brillante a percibirse como un fracasado e incompleto tras la lesión que arruinó su carrera deportiva. Por ello, como cree que lo ven los demás, asume que la gente lo mira con lástima, juzgándolo por haber desperdiciado su potencial y creyendo que Hannah lo considera un cobarde por haberla apartado. Entre los problemas que enfrenta destacan la pérdida de sus sueños universitarios, el trauma del incendio, el abandono paterno y una enorme dificultad para sanar el pasado, lo que lo lleva a aislarse. Como aspectos en común con los demás, compartes con su madre el dolor de la ruptura familiar y con Hannah un amor interrumpido por el despecho, al igual que Bailey. Atraviesa etapas de profunda soledad antes de reencontrar su rumbo. Finalmente, la frase que lo define es: las cosas no salieron como yo quería, y simplemente que todo lo demás se fuera también. Con esto cerramos la caracterización de ambos personajes. Muchas gracias por su atención. Hablemos sobre dos personajes de la película La razón de estar contigo, de Hannah y Todd. Hannah es una mujer empática, madura y resiliente, con alta inteligencia emocional y apego seguro gracias a su entorno familiar estable. Sabe amar profundamente estable, pero prioriza su dignidad personal. Imagen personal. Se sabe digna de amor y reconocida por los demás como fuera y elegante ante las adversidades. Sin embargo, conserva la inseguridad de si Ethan la considera una carga fácil de abandonar. Los conflictos principales es el dolor del rechazo repentino de Ethan tras su tragedia, la nostalgia de su primer amor no resultó y el duelo de su posterior viudez. Las conexiones con otros personajes. Con Ethan comparte la herida del pasado, incluso con Maya la búsqueda de un compañero
de vida empático. Con Bailey, la resiliencia ante los golpes de la vida. Y hablamos ahora sobre Todd. Esencia y personalidad de Todd era un chico inmaduro, envidioso, resentido y peligroso, incapaz de asumir responsabilidades o amenazar o manejar la frustración. Canaliza sus complejos e impulsos mediante la violencia, imagen personal y percepción. Se ve como una víctima marginada, humillada por el éxito de Ethan, el chico dorado. Cree paranoicamente que la comunidad lo desprecia y se burla de él, lo que usa para justificar su venganza. Conflicto y error en la historia. Sufre de un resentimiento psicológico y falta de empatía que lo llevan a cometer el acto criminal de incendiar la casa de Ethan. Conexiones con otros personajes. Comparte con el padre de Ethan la incapacidad de tolerar la frustración, actuando ambos como los catalizadores del sufrimiento del protagonista. En conclusión, la película La razón de estar contigo nos deja una enseñanza, una lección sumamente educada y sencilla. El sentido de la existencia no es un misterio inalcanzable, se resume en el amor, cuida de los nuestros y disfruta del presente absoluto. Muchas gracias por su atención. Carlos, el oficial de policía y tutor de Ellie, él representa la soledad por trauma. Es un hombre sumamente disciplinado, severo y profesional, pero detrás de esa placa hay un vacío enorme. Carlos viene de un entorno policial muy rígido, decidió anular sus emociones para protegerse. Se ve a sí mismo como un protector y prefiere que el mundo lo vea como una máquina eficiente antes de mostrarse vulnerable y volver a sufrir una pérdida. Al igual que el Ethan adulto, Carlos usa el aislamiento como defensa. Su perra Ellie es el único canal seguro en su vida para experimentar el afecto y la lealtad real. Su frase típica lo dice todo: buen trabajo Ellie, solo somos tú y yo en esto. Por otro lado tenemos a Maya, la tutora del pequeño Gorgie Tino. Ella representa la soledad por timidez. Maya es una estudiante universitaria sumamente dulce, tierna e inteligente, pero con una enorme dificultad para socializar. Su vida se resume en su pequeño departamento y sus libros. Vive aislada por un miedo constante a no encajar o ser rechazada por el mundo. Cree que todos los demás la ven como alguien aburrida o extraña, sintiendo que su vida social está congelada mientras ve que los demás avanzan. A diferencia de Carlos, su soledad no viene de un gran trauma del pasado, sino de su ansiedad del presente. Tino es el facilitador que la empuja a interactuar y eventualmente a abrirse al amor. Ella misma lo admite en la película: a veces siento que él me entiende mucho mejor que cualquier persona en el mundo. Mientras Carlos se aísla de forma activa y rígida para evitar el dolor, pasado Maya se aísla de forma pasiva por miedo al rechazo en el presente.